¿Y si te dijera que lo que ocurre tras las cortinas del poder decide más que cualquier cañón o misil? Hoy, la guerra en Ucrania se juega no solo en las trincheras, sino en oscuros despachos y en reuniones secretas donde el futuro de Europa pende de un hilo invisible. Rusia acaba de anunciar una semana entera de ataques masivos contra Ucrania. Pero mientras los misiles caen, otros combates se libran en el interior de ambos bandos. Generales rusos y ucranianos desafían abiertamente a sus propios líderes, cuestionando decisiones, estrategias y hasta la legitimidad de las órdenes recibidas. Occidente observa entre el desconcierto y la desconfianza. Los líderes europeos y estadounidenses se ven atrapados entre sus promesas públicas de apoyo a Ucrania y la creciente evidencia de engaños, desinformación y dilemas éticos sobre cómo y hasta cuándo seguir financiando una guerra que parece no tener fin. Y mientras tanto, un escándalo de corrupción sacude a Ucrania. Un reportaje explosivo de The New York Times revela cómo la administración de Zelensky habría saboteado los sistemas de control y supervisión que el propio Occidente exigió como condición para enviar miles de millones de dólares en ayuda. Empresas estatales, contratos de defensa y hasta la energía, todo bajo sospecha, mientras los ciudadanos europeos y estadounidenses se preguntan a dónde va realmente su dinero y quién se enriquece en medio del caos. Pero el tablero internacional no descansa. Desde la cumbre entre Putin y Modi en la India, que desafía abiertamente la presión de Occidente, hasta la respuesta cada vez más dividida de la OTAN y la Unión Europea, la presión internacional reconfigura alianzas en tiempo real. Los intereses de Washington, Bruselas, Moscú y Nueva Delhi se entrecruzan en una partida de ajedrez global, donde cada movimiento puede acercar o alejar la posibilidad de paz. Si no entendemos cómo la corrupción, los pactos secretos y la tensión internacional están decidiendo el rumbo de la guerra, corremos el riesgo de perder la oportunidad de exigir transparencia, influir en las decisiones que afectan nuestra seguridad y el futuro económico de millones. Lo que está en juego no es solo el destino de Ucrania, sino la estabilidad misma de Europa y la confianza en quienes dicen protegernos. Vamos a desmenuzar cómo la corrupción, los pactos secretos y la tensión internacional están cambiando las reglas del juego. Prepárate para mirar detrás de las máscaras del poder y descubrir quién mueve realmente los hilos. Para entender cómo hemos llegado a este punto, primero debemos explorar el trasfondo de la guerra y cómo la corrupción se ha infiltrado en las estructuras clave del poder ucraniano. La guerra que ves en las noticias es solo la superficie. Debajo, se mueven más piezas de las que imaginas. Mientras las cámaras muestran explosiones y frentes en movimiento, la realidad es mucho más compleja. Los ataques militares recientes, como la ofensiva rusa y las incursiones en la frontera ucraniana, solo son una parte visible del conflicto. Los bombardeos a infraestructuras clave buscan debilitar no solo al ejército, sino también la vida cotidiana y la moral de la población. Pero detrás de cada misil hay decisiones políticas y económicas. Occidente ha entregado miles de millones de dólares para sostener a Ucrania, enfrentándose al dilema de cómo evitar que ese dinero alimente la corrupción. Cada ayuda financiera viene acompañada de exigencias, supervisión internacional, transparencia y nuevos organismos para vigilar el destino de los fondos. Sin embargo, el gobierno de Zelensky ha sabido maniobrar, postergando la creación de estos consejos de vigilancia o llenándolos de leales, manteniendo así el control interno y el acceso a recursos sin vigilancia real. La presión internacional sube. Los occidentales exigen resultados y controles estrictos. Zelensky, por su parte, responde con gestos públicos, pero en los pasillos del poder se juega una partida para no perder influencia ni dejar que fuerzas externas decidan el rumbo de Ucrania. Este tira y afloja se convierte en terreno fértil para la manipulación mediática y las intrigas políticas internas. En Rusia, la respuesta ha sido nacionalizar los bienes de altos funcionarios implicados en escándalos de corrupción. Por ejemplo, la confiscación de propiedades valuadas en miles de millones de rublos a exministros acusados de enriquecimiento ilícito.
Más que justicia, estos juicios son un mensaje político. Nadie está a salvo si desafía la línea oficial, y la lucha contra la corrupción puede usarse como una herramienta de control. Y mientras tanto, la guerra se expande más allá de las fronteras físicas. Ataques con drones golpean instalaciones estratégicas en Francia, en Rusia y en otros países. Europa del Este redobla su defensa y se prepara para escenarios que hace pocos años parecían imposibles. En cada incidente, la incertidumbre y el miedo se extienden como otra arma invisible. El verdadero peligro es confundir lo que vemos con toda la verdad. Si ignoramos estos matices, caemos en relatos simplistas y dejamos que otros decidan por nosotros, ya sea mediante la manipulación, la censura o la propaganda. La sociedad paga el precio con su credulidad, sus derechos y, en última instancia, la paz misma. Pero la verdadera crisis no solo es militar, es moral y política. Aquí es donde la corrupción se convierte en el arma más peligrosa. ¿Qué sucede cuando la corrupción deja de ser solo un problema y se convierte en una norma de Estado? Cuando todos lo ven, pero nadie quiere mirar de frente, el precio lo paga toda una nación. El reciente y explosivo informe de The New York Times revela que, durante años, la administración de Volodymyr Zelensky ha sabotajeado sistemáticamente los organismos anticorrupción. Mientras en público se culpa a los observadores independientes de no supervisar lo suficiente, en privado el propio gobierno obstaculiza su trabajo, deja vacantes sin cubrir y reescribe estatutos para mantener el control absoluto. El resultado: fondos internacionales, provenientes de Estados Unidos y Europa, se desvían a bolsillos privados sin control real. Desde empresas estatales de energía hasta agencias de compras militares, los esquemas de corrupción se han multiplicado bajo la sombra de la guerra. Paradójicamente, Occidente continúa enviando miles de millones de dólares. Saben de los problemas internos, pero temen que retirar el apoyo a Ucrania se perciba como una traición en el peor momento. Prefieren cerrar los ojos ante la corrupción antes que perder influencia o arriesgar la estabilidad europea. Uno de los casos más llamativos es el de Anna Skarakot. Según los investigadores, la diputada y su entorno negociaban, por una suma de $250,000, el uso de sanciones del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania para aplastar a empresas rivales. Es decir, la ley y las sanciones convertidas en arma privada al mejor postor. La ironía es brutal. Mientras Skarakot criticaba en el Parlamento a otros funcionarios por lucrarse con la construcción de fortificaciones, ella misma era registrada negociando sanciones a cambio de sobornos. Su caso no es aislado. Es un síntoma de una cultura política donde el doble discurso reina y la impunidad se multiplica. En Rusia, la corrupción tampoco descansa. El caso del general Ivanov estalló cuando le confiscaron propiedades, autos de lujo y joyas valuadas en más de 1.000 millones de rublos. Sin embargo, su caída también sirve de cortina de humo. El Kremlin usa estos procesos para demostrar mano dura, pero selecciona cuidadosamente a quién castigar, mientras otros quedan intocables. En ambos bandos, la corrupción y el cinismo político se entrelazan con la guerra y los intereses extranjeros. Permitir que estas prácticas sigan impunes pone en riesgo la legitimidad de los gobiernos, el futuro de la ayuda internacional, y perpetúa el sufrimiento de millones de ciudadanos que quedan atrapados en el fuego cruzado de los poderosos. ¿Dónde está el límite? La tensión crece y cada decisión, cada omisión, está gestando consecuencias que podrían redibujar el mapa político de Europa en los próximos años. Pero el tablero internacional no se limita a Ucrania y Rusia. Las alianzas inesperadas y las jugadas estratégicas, desde Nueva Delhi hasta Washington, están comenzando a inclinar la balanza. Veamos cómo estas relaciones pueden cambiar el curso de la guerra. El futuro de Ucrania y Europa pende de un hilo. Rendición, una paz injusta o una escalada que podría arrasar fronteras y certezas. La pregunta no es solo militar, sino profundamente política y social, y las opciones sobre la mesa son más inquietantes que nunca. En las capitales europeas, el debate arde.
¿Debería Ucrania ceder parte de su territorio para poner fin a la guerra? Algunos gobiernos, agotados por el coste financiero y el riesgo de un conflicto permanente, empiezan a sugerirlo abiertamente. Pero esta opción divide a Europa y pone en jaque principios que parecían innegociables desde hace más de 70 años. Kiev y sus aliados más firmes rechazan cualquier idea de capitulación o de aceptar condiciones impuestas por Moscú. Para ellos, renunciar a territorios no es negociar la paz, sino legitimar la invasión y sentar peligrosos precedentes para el resto del continente. Cada centímetro que se entrega puede ser un paso atrás para la soberanía de cualquier país europeo en el futuro. El dilema de las garantías de seguridad se hace más evidente. ¿Puede realmente Occidente proteger a Ucrania tras un posible acuerdo? Las promesas del pasado, como el Memorándum de Budapest, han dejado cicatrices profundas, y la desconfianza crece. Los líderes occidentales ofrecen palabras y acuerdos, pero las dudas sobre su solidez y compromiso real son imposibles de ignorar. Mientras tanto, la OTAN endurece su postura. En Estonia, se construyen búnkeres y se preparan escenarios de defensa ante un ataque real. Por primera vez en décadas, la Alianza Atlántica abre la puerta a responder con fuego real ante cualquier amenaza. La frontera entre la disuasión y la confrontación directa se vuelve peligrosamente borrosa. El conflicto no solo es geopolítico, sino también social. En Alemania, un movimiento creciente protesta contra la idea de restablecer el servicio militar obligatorio. El miedo a una guerra mayor se apodera de la sociedad, y el debate ético sobre resistir o rendirse divide a familias, partidos y generaciones enteras. La sombra de un conflicto que parecía imposible vuelve a cernirse sobre Europa Central. Las decisiones que se tomen ahora pueden establecer precedentes fatales. La pérdida de territorios, el debilitamiento de alianzas históricas y el aumento del riesgo de nuevos conflictos. Si la comunidad internacional cede ante la presión o el desgaste, el precio puede ser la estabilidad europea y la confianza en el propio proyecto occidental. Ante semejante encrucijada, cada ciudadano y líder debe preguntarse: ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por una paz inmediata? ¿Y qué precio tendría esa paz a largo plazo? A continuación, veremos qué lecciones deja este complejo tablero y cómo puede cada uno prepararse para la incertidumbre que viene. La historia no la escriben solo los poderosos. Cada acción ciudadana cuenta más que nunca. En este panorama donde la guerra y la corrupción se entrelazan en los despachos y los titulares, la ciudadanía tiene un papel fundamental. No basta con aceptar las versiones oficiales ni dejarse llevar por los titulares llamativos. Hace falta informarse a fondo, comparar fuentes y preguntarse a quién beneficia cada narrativa. Cuando la manipulación de la información y los intereses ocultos marcan la agenda, la sociedad pierde el control sobre su propio destino. Por eso, movimientos como las protestas masivas en Alemania, la presión ejercida desde redes sociales o las campañas ciudadanas exigiendo explicaciones a los políticos demuestran que la acción colectiva puede provocar cambios genuinos. La transparencia no es solo una palabra bonita, es una herramienta de defensa. Gracias al periodismo de investigación, se han destapado escándalos que de otro modo habrían permanecido ocultos. Es fundamental apoyar y proteger a quienes se atreven a exponer la corrupción y la manipulación, porque sólo así se pueden romper los círculos de impunidad. No menos importante es mirar más allá de las fronteras inmediatas y exigir que la cooperación internacional se base en principios, no solo en intereses económicos o geopolíticos. Si las alianzas se construyen únicamente por conveniencia, la justicia y la soberanía de los países seguirán estando amenazadas. Pero también es momento de prepararse para los cambios profundos que pueden sacudir Europa y el mundo. La resiliencia social, económica y ética es clave. Significa fortalecer nuestras comunidades, diversificar nuestras fuentes de información y cultivar valores sólidos frente a la incertidumbre. En tiempos de crisis, la capacidad de resistencia depende tanto de la información veraz como de la solidaridad entre las personas. Ignorar la responsabilidad individual es entregar el poder a las élites corruptas, permitiendo que sigan controlando el destino colectivo.
Cada voz y cada acción cuenta. Cada pregunta incómoda, cada denuncia y cada voto es un paso hacia una sociedad más justa y transparente. El futuro no está escrito, pero tu voz puede marcar la diferencia. ¿Qué harás tú? Ahora, te invito a mirar cómo estos desafíos abren puertas para nuevas formas de participación y resistencia ciudadana. El verdadero poder está en tu capacidad de cuestionar y exigir. No te dejes engañar por narrativas simplistas ni por silencios cómodos. Lo que realmente define el rumbo de los países no ocurre solo en los frentes de batalla, sino en los despachos donde la transparencia es una excepción y la corrupción, una norma oculta tras discursos grandilocuentes. Cada vez que eliges mirar hacia otro lado, quienes manejan el sistema desde las sombras ganan más terreno. La inacción no es neutralidad. Es una invitación para que los intereses propios y la manipulación sigan dictando el destino de millones de personas, incluidos tú y quienes te rodean. Exige rendición de cuentas a los gobiernos. Exige transparencia en el uso de cada dólar y cada euro que se mueve en nombre de la paz o la defensa. No aceptes justificaciones vacías ni caigas en la apatía. Cada escándalo, cada alianza secreta o traición interna tiene un impacto directo en la estabilidad de Europa y en la confianza que depositamos en las instituciones. No olvides que quienes actúan en la sombra confían en que el público se canse, se confunda o se resigne. Pero el verdadero cambio comienza cuando nos atrevemos a preguntar, a informarnos más allá de los titulares y a exigir respuestas claras y acciones concretas. Tú puedes ser el punto de inflexión. No dejes que la comodidad o la desesperanza te conviertan en cómplice involuntario. Porque cuando renunciamos a la vigilancia, no solo ponemos en peligro la libertad y la justicia,